Muy buen día tengan todos ustedes, estimados alumnos de nuestra clase Extramuros de Orizaba y alrededores. Vamos a continuar con nuestra siguiente sesión de la materia de estadística. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la organización de los datos y la forma en que se deben de presentar estos datos. Como ustedes podrán haber revisado algún material de plataforma, recordemos que la estadística se divide en dos ramas, en la estadística inferencial y la estadística descriptiva. La estadística inferencial, en conclusión, podemos decir que es cuando se construye un modelo a partir de cero, cuando se hace el planteamiento, y la estadística descriptiva es cuando ya se hizo el estudio y el filtrado de toda la información. Bueno, la forma de organizar los datos, una vez que se recolectan, pues existen diferentes técnicas. Hay diversas formas en que uno puede ir organizando los datos. Primeramente tenemos el análisis exploratorio de datos a través del diagrama de tallos y hojas. Este diagrama hace la analogía a lo que es un árbol. Ustedes saben que el árbol tiene el tronco principal, tiene las ramas y a veces las ramas tienen hojas. Entonces, lo que va haciendo es una subclasificación entre la información importante o la información esencial y la información que deriva. Vemos ahí un ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y ustedes supongan que ahí se pide saber el número de personas que a lo mejor poseen una mascota. Entonces hubo 78 personas que tienen una mascota, hubo 58 personas que tienen dos mascotas, hubo 3 personas de 3 mascotas, 4,478. Lo que hace es derivar, ¿no? Ahí los números esenciales o principales para clasificar nuestro diagrama de tallo y hojas, ¿no? Algo que tiene la forma de medir la información es que lo podemos hacer a través de escalas, sea nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Recordemos, la clase anterior hablábamos de las fuentes de datos y dentro de estas fuentes de datos podían ser cronológicas, geográficas y estadísticas. Pero además tenemos la forma en que vamos a medir la información. Entonces, la medición nominal y ordinal se refiere a cómo se ordenan los datos en nominal de acuerdo a las características y ordinal de acuerdo con las necesidades de la información. Las variables, una variable es la información que se obtiene, una variable es algo que puede cambiar de valor, por ejemplo, la edad de una persona, si salimos y le preguntamos a 100 personas la edad, podemos ver que esa variable va cambiando de valor. Hay personas que me pueden decir que tienen 15, 20, 30, 50 años y por lo tanto ahí se está fluctuando nuestra variable. Si estamos alumnos de primaria, pues para entender esa palabra de fluctuar o de intervalo, en la primaria, pues normalmente los alumnos que asisten a primaria, la edad está entre los 6 y 12 años, ¿no? Quizás podemos encontrar casos donde haya edades de 5 años o edades de 13 años. Pero haciendo la primaria en educación básica de forma normal, difícilmente vamos a encontrar a un lactante, alguien que tiene 2 años o alguien que tenga 20 años como alumno, ¿no? Sí hay algunos programas para las personas adultas para poder sacar la primaria, ¿no? Pero una primaria normal no vamos a encontrar personas con esa edad, ¿no? Además, para organizar la información tenemos algo que se llama tablas de frecuencias. Dice, tablas de frecuencias para variables discretas y continuas. Ya acordamos que es una variable discreta, ¿sí? Y que es una variable continua, ¿no? Continua, por ejemplo, en las unidades de medición, son todas aquellas que toman en cuenta el punto decimal. Poníamos un ejemplo que entre el número 1 y el número 2, pues hay números decimales que se pueden tomar en cuenta.
Eso varía de una variable continua. Una variable discreta discrimina los puntos decimales y ahí nada más le importa el valor entero, ¿no? Sea 1 o 2, ya no le importa si es 1.4, pues ya sea que lo redondee a 1 o si es mayor de 1.5, lo redondee al número 2. Entonces, aquí para hacer más fácil, lo que se hace con la información se subclasifica en una tablita para organizar dicha información obtenida en los estudios estadísticos. ¿Ok? Dentro de las tablas de frecuencia tenemos intervalos de clase. Supongan, para ir viendo qué es un intervalo de clase, qué es una clase, cuando hablamos de educación básica, nos referimos a los 3 niveles básicos de educación. Por ejemplo, el preescolar, la primaria y la secundaria. ¿Ok? Y ustedes saben que para asistir a alguno de estos 3 niveles se tiene que cumplir con un grado o rango de edad. Por ejemplo, el preescolar es de los 3 a los 6 años, la primaria es de los 6 a los 12 años y la secundaria es de los, ¿cómo se llama? De los 12 a los 15 años. Obviamente ahí estamos haciendo clases, estamos clasificando. Dice límites de clase. Lo que pasa es que miren, tenemos el ejemplo de el preescolar es de 3 a 6 años y la primaria es de 6 a 12 años. Entonces, cuando llega un menor con 6 años, ¿en dónde lo coloca uno? ¿En preescolar o en primaria? Va a depender de los límites de la clase. Anteriormente, la educación básica decía, cuando el alumno no ha cumplido antes de que inicie el ciclo escolar los 6 años, debe de esperar un año más para ingresar a primaria. Si ya tiene 6 años cumplidos o está por cumplirlos antes del primer día de clases, entonces automáticamente pasará a la primaria. Esa era una manera de limitar, ¿no? Esos son los límites de clase, ¿no? Digamos que de alguna manera es la forma de organizarlos. Vemos aquí la distribución de frecuencia. Al hablar de distribución de frecuencia, se refiere a cómo se va dispersando o de qué manera se repiten los datos, ¿sí? Con mayor frecuencia, valga la palabra, valga la redundancia. ¿Qué número es el que más se repite? A eso se refiere por la frecuencia. Y hay frecuencia absoluta, relativa, acumulada en las tablas de frecuencia. ¿Ok? Una vez que se obtienen las tablas de frecuencia, de las tablas de frecuencia podemos obtener gráficas. Las gráficas siempre nos va a servir para comparar clases. Y la comparación de clases, pues también nos ayuda a tomar decisiones. ¿Ok? Vamos aquí a ver diferentes tipos de gráficas. Las más cotidianas son las de pastel o gráficas circulares y las gráficas de barras, ¿no? Hay otro tipo de gráficas como histogramas, de polígonos, de ojivas, ¿ok? De líneas de tiempo. Incluso en las de líneas de tiempo, no sé, quizás a alguno de ustedes le ha dado curiosidad ver el precio del dólar y te aparece en internet cuánto se está comprando o vendiendo el dólar y aparece un gráfico como el anterior que va subiendo o bajando según esté el precio del dólar, lleva un histórico. Los recibos de luz también vienen con un gráfico de barras, se cobran de forma bimestral y te van diciendo cómo es el consumo del modelo de casa-habitación, ¿ok? Tenemos también los diagramas de caja para series de tiempo, son representaciones, a veces queremos que nuestras barras estén al 100%, pero las barras no se llegan a ocupar al 100%, entonces se va rellenando hasta donde se ocupa la barra, ¿no? Para eso son los diagramas de caja. Vamos a ver un ejemplo de tabla de frecuencia. Ahí, en esa tabla de frecuencia, a 20 personas se les pidió que nos dijera cuál era su bebida favorita, ¿no? Observemos, hay
25 latas de refresco, ¿ok? Cada persona dijo un refresco de cuál era su bebida favorita, ¿no? Empezamos a elaborar nuestra tabla de frecuencia, ¿ok? En la clase XY he puesto el nombre de bebidas. Ahí estamos obteniendo una variable de tipo nominal, nominación, ¿no? Puede ser también de tipo, como les mencionaba yo, de acuerdo a la edad, la clase, pero aquí será la clase de acuerdo al nombre. Dice Dove, Sprite, Pepsi, Coca-Cola. Tenemos al lado otra columna que nos dice frecuencia absoluta. NI, así va a aparecer en las tablas de frecuencia. Y nos dice, a ver, ¿cuántas bebidas vimos de cerveza Dove? ¿Cuántas de Sprite? ¿Cuántas de Pepsi? ¿Y cuántas de Coca-Cola? Al final tenemos que hacer la suma, ¿sí? Para comparar que los datos que yo pasé a la tabla son los mismos datos que tenía yo sueltos. Obviamente, en 20 datos, pues está muy difícil equivocarse, ¿no? Pero imagínense cuando tenemos que pasar a una tabla 1000 datos, ¿ok? O 10,000 datos. Puede ser que tenemos 1000 datos que preguntamos en la encuesta y cuando lo organizamos y lo pasamos a la tabla, a lo mejor ya nada más tenemos 900 datos. La pregunta sería, ¿dónde están los otros 100 datos faltantes? Entonces, aquí se coloca, este 4 es el número de cervezas Dove, este 5 el número de refrescos Sprite, número 5, 5 Pepsi Colas, y número 6, 6 Coca-Colas. La suma nos da 20. Con eso empezamos a llenar nuestra primer tabla de frecuencia. Ahora, nos pide calcular la frecuencia acumulada. Esta columna se calcula sumando el acumulado de la frecuencia absoluta. Entonces, el primer dato pasa igual. Entonces, no, vuelve a quedar con 4. El siguiente dato, el 9, sale de sumar 4 más 5, nos da 9. El siguiente dato, 9 más 5, 14. Y el siguiente dato, 14 más 6, 20. Imagínense que es como un gran pedazo de pastel y nos va diciendo qué proporción le toca a cada uno de esos integrantes, ¿no? Obviamente, quien tenga mayores observaciones le va a tocar mayor proporción del pastel. Entonces, así se va calculando la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa, ahí nos dice la fórmula, es dividir la frecuencia absoluta, la observación de la frecuencia absoluta, entre el total. 4 entre 20 nos da 0.20. 5 entre 20 me da 0.5 y 6 entre 20 me da 0.30. La suma total nos da 1, pero aquí algunos autores olvidan que si me dio en decimal, es probable que a lo mejor me dé 0.98 o 0.99 o 1.01 o 1.02. ¿A qué se da quizás esta variación del número? Porque si me da muchos decimales en la frecuencia relativa, al dividir la absoluta entre el total, muchas veces los alumnos o el investigador lo que hace es redondear o quitar decimales. No toma todos los decimales y por eso no nos da exacto a veces el número 1. En la teoría nos tiene que dar el número 1. La frecuencia relativa acumulada es parecida a la acumulada, pero ¿de dónde toma el acumulado? Lo toma de la frecuencia relativa. El primer dato pasa igual, 0.20, el 0.45 sale de sumar el anterior, 0.20, con el dato que está al lado, 0.25, me da 0.45. 0.70, 0.45 más 0.25 me da 0.70. Y el 1 me da de sumar 0.70 más 0.30. Vean, ahí no hay pérdida de datos, me está dando los mismos datos. Por último, ya quité los refrescos, la frecuencia relativa porcentual, si tomamos la frecuencia relativa como tal, la que está en decimal, y la multiplicamos por el 100%, y entonces transformamos a 20, 25 y 30%. La suma de la frecuencia relativa porcentual, si en la relativa me dio
1 y me tiene que dar el 100%. Y por último vamos a ver la frecuencia relativa acumulada, que es parecido, ¿no? Hay que ir sumando los acumulados. Aquí el primer dato pasa igual, el segundo dato se obtiene de sumar 0.20 más 0.25, me da 0.45. 45% más 25%, 70%. 70% más 30 me da 100%, ¿no? De esa manera se obtienen esos datos, ¿vale? Y por último, yo recomiendo siempre de la clase y la frecuencia absoluta, obtenemos la gráfica de barras. La gráfica de pastel la obtenemos de la clase y de la frecuencia porcentual, ¿no? De esta manera se construyen las tablas de frecuencia. Hay tablas de frecuencia un poco más elaboradas que contienen la marca de clase. La marca de clase, cuando no es de forma nominal, aquí recuerden es nominal, cuando es de forma numérica, pues es el dato que está a la mitad de los límites de la clase. Tenemos los límites de clase, pero es una tablita un poco más elaborada. Con este ejemplo, espero que les haya ayudado. Recuerden, yo soy el ingeniero Enrique Espinosa. Pueden contactarme vía WhatsApp o vía Teams ante cualquier duda. Esperamos que tengan un bonito día. Cualquier duda, estamos a la orden. Hasta la próxima. Muchas gracias por ver el video.